Hola, saludo. Aquí Zenaida Méndez para darle la bienvenida a este grupo, un grupo de mujeres que hoy estamos haciendo algo muy importante y muy especial. En esta semana de noviembre 2024, las Naciones Unidas han declarado o se celebra el 25 aniversario de la eliminación de la violencia de género. Tenemos hoy el gran orgullo de tener con nosotras la ministra de la Mujer de la República Dominicana, la señora Mayra Jiménez, y a un grupo de otras compañeras que nos van a explicar cuál es el estatus en la República Dominicana de la mujer, cuáles son las diligencias y todas las políticas que se están empleando en República Dominicana para tratar de contener las violencias, no solamente de género, pero la violencia laboral, la violencia política y una serie de cosas que nosotros también no lo incluimos o no la vimos tanto en los medios cuando pasan. Pero tenemos mucha conversación que hacer. Quiero darle la bienvenida a la señora Mayra Jiménez, que cada vez que vamos a la República Dominicana nos hace una gran bienvenida a nosotras también. Muchas gracias, Zenaida. Aprovechamos para saludar a la comunidad dominicana, a la comunidad latina, a las migrantes y a los migrantes, ¿no?, de este gran país y muy feliz de verdad de estar en esta ocasión, como has dicho, en la conmemoración que ha hecho Naciones Unidas del 25 aniversario del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una conmemoración que es sumamente importante por el impacto que tiene este flagelo en la vida de las mujeres, en la vida de las familias y de toda la comunidad. Querida ministra, para nosotras las mujeres en la diáspora, aquí queremos saber cómo nosotros podemos apoyarlas a ustedes en República Dominicana, las mujeres latinas. Usted sabe que en la ciudad de Nueva York tenemos toda América Latina, los representantes de los 22 países de América Latina. Y el Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas, además de que hacemos tal vez un trabajo más profundo con nuestras mujeres dominicanas, pero es aglomerando a todas las mujeres latinas. Hacemos una cumbre al año, que es la cumbre latina que usted ha participado, porque nos interesa saber cuáles son las políticas que nosotros podemos ayudar. Aquí viene el presidente, vienen todos los candidatos, las remesas mantienen al país. Entonces, ¿cómo nosotras podemos seguir apoyándoles todo ese trabajo que ustedes hacen allá? Muchas gracias, Zenaida. Y efectivamente, todo lo que se puede hacer desde la diáspora en favor de la igualdad, en favor de la inclusión, en favor de la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres es sumamente importante. Y esa comunidad pujante de mujeres y también de hombres, dominicanas y dominicanos que residen en Nueva York, pero cuyos corazones y cuyas vidas giran de alguna manera en torno a la vida de lo que ocurre en la gran patria, ¿no?, en esa patria que le vio nacer o que vieron nacer a sus padres, a sus madres, a sus abuelas y sus abuelos, es muy importante. Y también por el liderazgo que tienen, por el empuje que tienen. Yo siempre recuerdo cómo las personas vinculadas a mi familia y vinculada a mi entorno, que vivía en Nueva York o que residía fuera del país, influía tanto en lo que pasaba en la República Dominicana, porque tienen un liderazgo en sus familias, tienen un liderazgo en su comunidad, tienen también una perspectiva de vida, de mejora de calidad de vida, de mejora de calidad de servicio, de respeto a los derechos, y promueven mucho eso. Entonces yo creo que lo que podemos hacer con ese liderazgo también que se ha construido de mujeres como tú y como otras tantas que trabajan en diversas organizaciones, es mucho en favor de un tema que necesita que rompamos el silencio, que necesita que todas y todos entendamos que la violencia, por ejemplo, no es un problema entre el marido y la mujer, que la violencia es un delito de orden público y que todas y todos
tenemos que actuar en consecuencia. Hemos hecho desde esta gestión del Ministerio de la Mujer un gran esfuerzo por fortalecer los vínculos, los lazos del Ministerio de la Mujer con la comunidad dominicana en el exterior, en particular en Nueva York, donde más tenemos, porque, repito, sabemos el potencial que tiene, pero sobre todo porque sabemos del gran compromiso que tienen con contribuir a que allá y aquí también nuestras mujeres estén cada día mejor. Claro que sí, nosotros exhortamos cada día también a las mujeres de la diáspora que acuérdense que nosotros tenemos un poder inmenso de influencia en nuestro país. Entonces eso es muy importante. Tenemos aquí una amiga de muchos años, Gildalina, que ya hemos trabajado con ellas en varias gestiones, una activista de mucho haber, es abogada. Y quisiera que nos dijera un poquito, Gildalina, tu papel tanto en el ministerio como en la República para seguir empoderando y darle más voz a todas esas mujeres. Gracias, Zenaida. Un placer estar aquí acompañando a la ministra y a las queridas compañeras que nos acompañan en este programa. Pues mira, yo creo que es imprescindible siempre hacer un gran esfuerzo con los temas educativos. La construcción de ciudadanía, la construcción de incluso, aunque parezca un poco exagerado, de empatía, que es un tema emocional, se da a través de los procesos educativos. Porque las personas pueden comprender la afectación que tienen con relación a los demás, con relación a las demás, en un proceso de socialización. Entonces, trabajar con los niños, con las niñas, trabajar con las comunidades para la comprensión de que la relación humana no puede darse desde el abuso, desde la sumisión, desde el considerar que con violencia podemos resolver los problemas, sino de construir esa idea que siempre decimos que queremos. La gente siempre dice que quiere vivir en paz, que quiere vivir tranquila, que quieren que lo dejen ser feliz. Y eso no surge de la nada, eso hay que construirlo. Y se construye en la medida en que nos tratamos bien. Se construye en la medida en que nos respetamos. Se construye en la medida en que reconocemos que lo que yo necesito y quiero también puede ser lo que la otra persona necesita y quiere. Y que construyéndolo en comunidad puede funcionar mejor. Y que ya está bueno de pensar que las mujeres nacimos con un rol de apoyo, de cuidado, de supervivencia para las demás personas. Que ya hay que comprender que las mujeres también somos personas. Entonces yo lo enfocaría por ahí. Fantástico. Y Verónica, yo sé que tú estás haciendo un esfuerzo extraordinario para que más mujeres tengan sus propias empresas. ¿Cuál es el apoyo que desde el gobierno o de las instituciones dominicanas para estos pequeños préstamos, para que las personas empiecen sus empresas? Porque esto es parte de la independencia y de que se acabe el abuso económico. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y por el privilegio de compartir este conversatorio, este panel con estas grandiosas mujeres. Definitivamente, ser independiente económicamente marca una diferencia en la vida de una mujer. Implica muchas veces el salir o no de un círculo de violencia. Entonces, cuando tenemos conciencia de esto, podemos entenderlo no solamente desde lo que somos el sector privado, sino que cuando tienes un Estado que entiende esto, como creo que hasta ahora se ha encaminado para hacerse, pues se van haciendo avances en ese aspecto. Desde los trabajos que estamos haciendo en colaboración, por supuesto, desde el sector privado con el Estado, tenemos instituciones como Promipyme, que por suerte, bueno, recientemente, hace tal vez una semana, el presidente anunció más de 1.000 millones de pesos para préstamos, micropréstamos, en algo muy importante que hay que destacar, que era una de las dificultades y desafíos que tienen los temas de los préstamos
a mujeres, y es que es a una simple firma. Eso se logró gracias a que el gobierno ha escuchado la posición de estas mujeres que muchas veces iban a estas instituciones a pedir préstamos, sin embargo, tenían o le exigían un garante. Entonces creo que fue un gran logro. Nosotros como sector privado, pues por supuesto vamos a estar haciendo el acompañamiento, y yo muchas veces digo que la vigilancia de que estas propuestas y estos planteamientos desde el gobierno en este caso, pues se cumplan. Nosotras entendemos y sabemos desde la asociación que tengo la oportunidad de presidir, que es la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Profesionales y Emprendedoras, que la independencia económica da soberanía sobre lo que nosotras somos. Y esto es uno de los ejes centrales que hemos pues trabajado y estamos encaminados, no solamente desde lo que somos nosotras a nivel de la asociación, sino que estamos fortaleciéndonos para que esto sea un común denominador en todas las áreas de lo que es la República Dominicana. Y por supuesto la diáspora no puede estar extraña a eso, sabiendo nosotros que, como usted ha dicho, Zenaida, es un brazo económico, el Producto Interno Bruto que está aportando la diáspora dominicana, desde, por supuesto, más que nada, desde Nueva York, es importantísimo. Y eso da poder. Entonces las mujeres aquí están trabajando y enviando dinero a la República Dominicana, lo cual significa que tienen que también tener su espacio en todos los aspectos. Claro que sí, mira, se ha comprobado, tenemos la estadística de más de 60,000 casas son de propiedad de dominicanos en el exterior. Casas que viven los pájaros, porque vamos una vez, un mes tal vez al año a la República Dominicana, pero pagamos la electricidad, pagamos el cable, pagamos el agua, los impuestos. Entonces es algo que a nosotros, y déjame decirte, nosotros queremos que haya paz y armonía más en el país, para que más dominicanas y dominicanos puedan hacer su jubilación allá, porque ahora nos están robando a otra parte de los Estados Unidos y a otros países. Yo tengo amigas que se han ido a retirar a la Argentina, dominicanas, porque tú llegas a una edad de que tú tienes que pensar, bueno, voy a tener todo lo que yo necesito a los 70 años, a los 69 en República Dominicana. ¿Qué se está haciendo allá en todo el país, señora ministra, en términos de administrar, saber qué está pasando con nuestros envejecientes? Porque estamos vulnerables, tal como usted, Ginelana, tenemos los niños y tenemos los adultos mayores. No, y siempre insistimos desde el Ministerio de la Mujer que una sociedad que cuida a niñas, niños, adolescentes, que cuida a las personas adultas mayores, es una sociedad que va bien. Y una sociedad que no lo hace es una sociedad que tiene que revisarse. Desde esa mirada entonces, y a partir de lo que podemos hacer desde la política pública, quiero compartirles el gran esfuerzo que estamos haciendo en la República Dominicana para impulsar una política nacional de cuidados. Poner a los cuidados en el centro. El derecho que tienen las personas a recibir cuidados incluso a veces especializados, pero también el derecho que tienen las personas que se dedican al cuidado, a hacerlo desde el respeto a sus derechos, porque ese es un trabajo como cualquier otro, pero es un trabajo que ha estado muy invisibilizado en la sociedad, que ha estado siempre en los brazos, en la carga de las mujeres, que no se nos ha reconocido el valor que tienen los cuidados como tal, que son importantes porque, repito, hay etapas de la vida en que todas las personas necesitamos que se nos cuide, pero también quienes ofrecen cuidado necesitan que eso a lo que se ha dedicado toda la vida tenga un reconocimiento, tenga un valor, y yo pienso que estamos en ese momento en la República Dominicana en el que estamos visibilizando la importancia de los cuidados. Hemos puesto en marcha una política nacional de cuidados, ya con presupuesto protegido, que se está implementando en un proyecto piloto en Azua y en Santo Domingo Este. Ya estamos en el proceso de formar a las personas que serán cuidadoras y cuidadores. Ya hemos formado más de 1,200 con el Instituto de Formación Técnico Profesional
Y ya también hay una iniciativa legislativa en el Congreso Nacional y aspiramos a que los cuidados en la República Dominicana, y aquí en Nueva York se sabe mucho de eso, aquí fue que yo escuché por primera vez que las personas cuando tenían, por ejemplo, una condición de discapacidad, una condición de salud, cuando ya eran adultas mayores que no podían cuidarse por sí mismos, pues alguien podía cuidarlo y que eso también el Estado se hacía cargo. Aquí fue que primera vez lo escuché y hay mucha gente incluso de la comunidad dominicana que trabaja en estas agencias, ¿no? Que proveen cuidadoras profesionales. Entonces, que estemos dando ese paso en la República Dominicana a mí me parece muy importante y creo que va a ser uno de los legados que va a dejar la gestión del presidente Luis Abinader. Vamos a impulsar, Zenaida, que los cuidados en la República Dominicana formen parte del piso de protección social. Es decir, que así como tenemos pensiones, un sistema previsional, que la gente dice el sistema de pensiones, así como tenemos salud, el derecho a la salud, que también es constitucional, los cuidados también pasen a formar parte de ese piso de protección social porque son necesarios para la vida, atraviesan la vida de las personas y no puede seguir dependiendo de la solidaridad, la empatía, el amor y la dedicación de las mujeres, porque también se han convertido en una traba para las mujeres, mujeres que no pueden desarrollar todas sus capacidades y todo su potencial porque tienen que dedicarse a cuidar, pero resulta que nadie se los reconoce, no se los reconoce la sociedad, no se los reconoce el Estado y el día que, por ejemplo, tienen derecho a tener una pensión, no la tienen porque se dedicaron a cuidar o los años que estuvieron cuidando no cuentan. No, vamos a hablar de corresponsabilidad. Vamos a hablar de corresponsabilidad y los cuidados tienen que estar en el centro. Además, con esto cierro esta parte, Zenaida, de lo que representan los cuidados como un detonante de la economía. Claro. Todos los empleos que se pueden generar alrededor de los cuidados. La economía del cuidado, como le hemos estado hablando, y que también podamos tener esa mirada. Yo aspiro también, en el marco de la política de cuidado, que las mujeres no seamos solas las cuidadoras, que las mujeres entremos al negocio de los cuidados también, y por eso estamos promoviendo desde el Ministerio de la Mujer que hayan micro, pequeñas, medianas empresas lideradas por mujeres que puedan proveer servicios de cuidado, porque nadie puede hacerlo mejor que nosotras. Entonces hay que asegurarse de que las mujeres, cuando todo este sistema esté en marcha y cuando este sistema también esté generando los empleos y los ingresos que va a generar, las mujeres no estemos solo cuidando y los hombres cobrando. No, queremos también que las mujeres estén en el negocio de los cuidados. Y yo lo digo aquí en Nueva York, Zenaida, porque es una oportunidad inmensa que tiene la comunidad dominicana también para construir empresas en la República Dominicana, proveer estos servicios y también entrar en este importante negocio. Yo creo que si visibilizamos todo el potencial que hay alrededor de los cuidados, vamos a estar generando muchas oportunidades de no solo servicios, sino también de desarrollo económico para una comunidad que sabe cómo cuidar porque lo ha vivido y lo ha hecho. Y déjame decir, aquí hay muchas enfermeras profesionales, aquí se usa las visitantes enfermeras a las casas, también a los mismos familiares, pagarle el sindicato de las mujeres que cuidan, de las cuidadoras. Todo esto es una industria, pero también personas que en realidad les gusta, se dedican, hombres y mujeres, que hay muchos hombres que lo hacen también, el cuidado. Entonces, como usted dice, yo me alegro mucho que eso esté sucediendo en la República Dominicana porque es una gran industria. Entonces, aquí tenemos dos grandes periodistas también. Queremos que ustedes, en términos de la comunicación en República Dominicana, me encanta que hay diversidad, porque una de mis peleas es que nunca veo una mujer negra con un micrófono al frente. Hay diversidad últimamente. ¿Y aquí, qué diversidad? Claro, claro, mucha fortaleza. Aquí nosotros hemos tenido la gran placer de tener muchas mujeres de toda América Latina, pero dominicana en particular. Y como le decía a Susi, también pasamos programas como el de Altagracia Salazar aquí, el de Marino. A decir que vamos a hablar de eso también. Cuénteme, en términos del desarrollo de la comunicación en todo el país, no simplemente en la capital, porque yo digo en la capital todo es más fácil,
pero cuando tú sales en el exterior del país, ¿cómo ustedes visualizan la situación de la mujer dominicana, del esfuerzo que se está haciendo entre nosotras, verdad? Claro. Saludos, mi nombre es Milicen Uribe, soy periodista. Encantada de formar parte de este panel diverso. Como ustedes han visto, aquí tenemos una representación del sector público, de las activistas, del sector empresarial. En el caso mío y de mi compañera Susi Aquino, pues nos toca echar la batalla en el plano cultural, que es donde se configura lo que se llama la violencia simbólica. A veces, cuando estamos tratando los temas de mujeres, nos alarmamos medianamente ante los feminicidios, pero los feminicidios son el último eslabón de una cadena, un círculo de la violencia que lamentablemente está muy legitimado socialmente. En el caso mío, pues básicamente me he especializado en 2 áreas. Lo primero, pues todo el tema de la investigación, porque es muy importante saber qué está pasando para tú poder suministrar datos que puedan inspirar a las políticas públicas. Lamentablemente, los medios de comunicación todavía hoy día tienen un poder muy relevante. Y de hecho, esa violencia cultural de la que estoy hablando es la base de la violencia física, de la violencia emocional, de la violencia psicológica, de la violencia política, porque es la que te configura todos esos idearios, todos esos pensamientos, esas creencias sociales en relación a qué es ser mujer, cuál es el lugar que le corresponde a la mujer, cuáles son los roles que tienen que jugar. En la medida en que los medios de comunicación utilizan ese poder para reproducir ese sistema machista, patriarcal, de que a la mujer le toca el espacio público y que es el hombre el que está legitimado para el ejercicio del poder en lo privado, pues ahí vienen los desencuentros. Entonces, básicamente, he estado primero haciendo eso y segundo, acompañando al Ministerio de la Mujer en una serie de talleres, Zeneida, unas jornadas educativas que ya hemos hecho en el este del país, teniendo a San Pedro como sede, pero con periodistas de todo el este. Lo hicimos también en la capital, en Santo Domingo y en Santiago. Este año, en el mes de diciembre, vamos a tener 2 jornadas más, una en Puerto Plata y otra en Barahona. Y ese es un trabajo vital, porque hay muchas quejas en relación a la cobertura que se hace en República Dominicana sobre los feminicidios que tienen lugar allá, pero también aquí en la diáspora. Sin embargo, yo siempre digo que no es que los periodistas y las periodistas sean malas personas, es que nunca hemos recibido formación en las universidades en relación a cómo cubrir adecuadamente un feminicidio. Por eso es importante estos talleres que ha venido haciendo el Ministerio de la Mujer, porque ahí básicamente lo que hacemos es desconstruir a los y las comunicadoras para que puedan hacer un ejercicio más pleno de la comunicación y que no se constituya la comunicación en otro escenario para seguir violentando derechos y para seguir atentando contra la vida de las mujeres. Fantástico. Susi, ¿qué nos dice? Bien, en mi caso, Susi Aquino Gotró, periodista, entiendo que no solo nosotros y nosotras desde los medios de comunicación tenemos que hacer esta tarea, sino todo el mundo. Y la gran tarea es visibilizar a las mujeres y visibilizar los temas de las mujeres en todas las esferas. En el arte, por ejemplo. Recuerdo que cuando estaba en la universidad, la profesora Viena González, que tiene el Teatro Guloya en República Dominicana, me pidió que le escribiera una canción para la obra de teatro Madres de la Patria, que habla de todas las heroínas de nuestro país, y así lo hicimos, resaltar no solo las hermanas Mirabal, pero de la historia más reciente, Aniana Vargas, Piqui Lora, todas esas grandes mujeres que entiendo debemos resaltar para ver ese ejemplo y seguirlo emulando, y que no se pierda, muy importante, el respeto de nuestras grandes figuras de la historia femenina. Pero también tenemos que visibilizar a las mujeres en el poder y en el ámbito político. Nunca se me olvida, como miembro de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, participé en un evento donde estuvo la viceministra Dilia Leticia Jorge Mera, quien nos dijo que en un momento le pidieron información de mujeres destacadas en diferentes ámbitos para temas muy técnicos, porque decían que no había mujeres. Y ella decía que no hay mujeres. Aquí les traigo una lista, y le trajo una lista de muchísimas mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres se reúnen entre ellos
están todos juntos y no es que necesariamente lo hacen de maldad, sino que al tenerse ellos tan cerca es en lo primero que piensan, no piensan en nosotras, y nosotras tenemos que impulsarnos juntas para que nuestros gobiernos nos tomen en cuenta y se puedan las mujeres con visión hacer políticas públicas para las mujeres, mujeres que piensen en los temas de las mujeres, no como muchas congresistas que tenemos que van a legislar en contra de ellas mismas, en contra de sus congéneres y no pensando en el futuro de la mujer dominicana. Bueno, déjame decirte, yo siempre digo, nosotras somos el 52% de la población y parimos el otro 48%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando? Y no quiero culpar, vamos a decir, a las víctimas. Yo tengo 3 hijas, no tengo varones. Pero siempre digo que si hubiese tenido varones, lo crío igual como cría a las niñas. ¿Tú me entiendes? Tú tienes que fregar, tú tienes que botar la basura, todo igual. Entonces, si Zenaida Granzi lo explicó en las hegemonías. Exacto. Los discursos hegemónicos se imponen. Eso es así, eso es así. Pero Zenaida, yo no quiero dejar de decir, yo sé que el tiempo en televisión es corto, que si algo no pueden perder nuestros países es la oportunidad de tener todas las capacidades, toda esa ética, toda esa experiencia que tienen las mujeres. Y yo creo que lo necesitamos para 2 cuestiones que son centrales y por las cuales tú has luchado mucho: la democracia y el desarrollo. Es decir, no podemos pensar en una democracia robusta y no podemos pensar que vamos a lograr el pleno desarrollo si las mujeres no están en todos esos espacios donde se discuten y se ejecutan las políticas públicas. Lo que se plantea a escala global de cómo puede crecer el Producto Interno Bruto a escala global, si las mujeres, por ejemplo, nos incorporamos plenamente al mercado laboral, es un claro indicativo de que nuestros estados, nuestros países tienen que ser más inteligentes, y esa inteligencia tienen que llevarnos a estar claro en que el futuro de la República Dominicana, de América Latina y el mundo tiene rostro de mujer. Eso es así, aquí en todas partes. Y déjame decirle, yo me quedé con una muy buena impresión ayer con lo que pasó en las Naciones Unidas, porque vi también la colaboración de los otros países, cada uno dio sus estadísticas que están haciendo, y yo creo que tenemos que seguir incorporando también a más hombres de buena voluntad, y las que tienen hijos, criando de otra manera, ¿verdad que sí? Tenemos que empezar a criar. Ambas tenemos varones. Yo también. Sí, ella tiene edad, exacto. Entonces, esto es importante, tenemos que empezar a educarnos de otras maneras, ¿verdad que sí? Bueno, yo quería en este momento, la ministra se tiene que ausentar, quería que diera un adiós, un luego, y vamos a seguir el conversatorio con las demás. No, yo estoy muy feliz porque venir a Naciones Unidas, venir a esta gran ciudad de Nueva York a conmemorar 25 años del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y que el nombre de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa se escuche como se escuchó ayer en las Casas de Naciones. Ha sido muy emocionante para la República Dominicana decirles a ustedes en esta comunidad que esta gran conmemoración que se convocó fue una propuesta del Ministerio de la Mujer y una gestión de nuestra misión ante Naciones Unidas, y que todos los países de manera unánime la aprobaron, pero que lo más importante que ocurrió el día de ayer es esa reafirmación del compromiso de todos los estados con arreciar las políticas públicas para la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. El vivir una vida libre de violencia es un derecho que tenemos todas las mujeres, que lo tiene toda la sociedad, y que yo sé
que lo vamos a lograr. Vamos a poner ese acelerador, vamos a entender esta problemática desde lo dimensional que es, desde lo estructural que es, desde lo sistémica que es, y vamos a no seguirnos haciendo cómplices con nuestro silencio. Erradiquemos la violencia, se lo debemos a las hermanas Mirabal, se lo debemos a las mujeres que han luchado, se los debemos a las víctimas que han perdido la vida, a niñas y niños que han quedado en orfandad por feminicidios, a madres que han tenido que enterrar a destiempo a sus hijas, y no lo debemos a nosotras mismas y a las presentes y futuras generaciones. Muchísimas gracias. Regresamos en breves. El pasado martes 19 de noviembre 2024, el Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas y su Comité de Salud Mental llevaron a cabo un gran evento donde proyectamos el primer episodio del docuseries On Silence, historias de supervivencia, esperanza y activismo. La nueva serie documental de ONU, Mujeres, y posteriormente tuvimos una interactiva conversación sobre la erradicación de la violencia de género. El evento fue una iniciativa del Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas y Manhattan Neighborhood Network, para hacer un llamado a que la gente y las organizaciones se unan a la campaña de los 16 días de activismo en contra de la violencia doméstica. Estos 16 días iniciaron el 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, y culmina el 10 de diciembre, cuando se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. En nuestro primer segmento tuvimos el gran honor de tener a la gran mujer, que ahora es la ministra de la Mujer de la República Dominicana, Mayra Jiménez, y también a las periodistas Susi Aquino Gotró y Millicent Uribe. Ahora vamos a continuar con dos grandes mujeres que tienen lo mismo en términos de la historial y el estatus de la mujer en la República Dominicana. Ginalida y Verónica. Aquí estamos, y en realidad nosotros pensábamos aquí en la diáspora hace 22 años que no íbamos a estar marchando contra la violencia doméstica, cuando aquí sucedió algo horrible, que fue que un gran empresario mató a su ex compañera el día de su boda con otra persona. Agustín García mató a Gladys Ricard en frente de toda su familia. Entonces, ya hace 22 años, y nosotros jamás pensamos que íbamos a estar marchando todavía. Entonces, ¿cuáles son las iniciativas que las propias mujeres han tomado para que pare esta situación en la República Dominicana? Mira, la violencia es un tema muy complejo, muy complicado, que amerita intervenciones diferentes. Una sola vía de intervención no resuelve el problema. Es un tema de justicia. Tenemos que tener una justicia eficiente para que las personas sientan que no tienen impunidad y que en consecuencia, si cometen un hecho, realmente va a haber una administración de justicia que les va a juzgar y les va a condenar por el hecho. Pero también tiene que haber que no haya en la sociedad una permisividad para esos hechos, una justificación. Y todavía, lamentablemente, hay muchas excusas hacia los hombres que cometen hechos de violencia. No es que lo provocó, no es que si ella no se hubiese estado con otro, no es por esto o por aquello. Entonces hay que generar la conciencia de que nada justifica la violencia, de que no hay razón para la violencia, que cuando se actúa desde la violencia, lo que estamos es generando una sociedad que funciona mal, una sociedad que no va conduciéndose por el camino adecuado. Entonces, hay que también tener intervenciones que tengan que ver
con la socialización de las personas, con la cultura de las personas, con las relaciones de poder, con la forma en que nos relacionamos como seres humanos. Y por eso, aunque ustedes hace 22 años pensaban que ya a esta altura de la vida no iban a tener que marchar, tenemos que seguir marchando, porque en lugar de estar construyendo bases que erradiquen la violencia, seguimos construyendo imaginarios que justifican la violencia, que buscan excusas para una actuación u otra. Entonces, dicen las ciencias sociales que lo primero que hay que hacer para resolver un problema es reconocer que existe el problema. Que cuando tú reconoces que el problema existe, ya tú tienes la mitad del juego ganado. Y resulta que aunque nos escandalizamos con los feminicidios, como sociedad seguimos sin reconocer que existe una violencia específica para las mujeres por su condición de mujeres. Y que esa violencia específica está relacionada con la idea de que las mujeres somos propiedad de alguien. Tenemos que actuar en función de lo que otra persona quiere, de cómo nosotros actuemos. Y no que somos personas que nacimos libres e iguales en dignidad y derechos, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, es ahí que está la intríngulis de por qué no podemos erradicar la violencia contra las mujeres. Porque tenemos que trabajar en la comprensión del fenómeno, en la aceptación del fenómeno y entonces en la solución del fenómeno. Y porque tenemos que educar a nuestros niños de manera diferente a la que lo estamos educando. Lamentablemente, aunque parezca mentira, todavía seguimos educando a nuestros niños desde la idea de que ellos son los que superiores, los que protegen. Yo me escandalizo con mis amigas, que yo oigo cuando le dicen a los niños, a sus hijos, a sus hijas o a nietos y nietas inclusive, cuida a tu hermanita, que tú eres el varón de la casa. A esta altura de la vida, creando en las niñas la idea de vulnerabilidad y dependencia y en los niños la idea de superioridad y responsable del cuidado. Entonces, si tú eres el superior y el responsable, luego tú crees que tú eres el encargado de tomar las decisiones, que tú eres el que decide cómo van las cosas. Y la sociedad lamentablemente está violenta. Estamos viviendo en una sociedad que está operando desde la violencia. En consecuencia, si la sociedad en sentido general está operando desde la violencia y se sigue construyendo la idea de que las mujeres somos propiedad de alguien, ese alguien va a creer que puede ser violento con nosotras. Entonces, es desde ahí que tenemos que desenredar eso. Por eso la necesidad de hacer trabajo comunitario, de hacer conversaciones de grupos, de trabajar con hombres, de trabajar con mujeres, de comprender que si queremos vivir bien, no es posible hacerlo desde la violencia. Eso es así. Y tú sabes algo muy, muy importante también para todas nosotras, ¿verdad? Que es que tenemos nosotros que tener también en consideración todo nuestro ambiente. Yo hablaba con un médico amigo mío hace poco y me dice, el ruido irrita. Vivir en una ciudad donde hay tanto ruido, motores, la gente pitando, nadie te dé el paso. Cuando tú llegas a tu casa, tanto el hombre como estamos irritados. Entonces, ¿cómo eso afecta el diario vivir de nosotras? Dime algo, Verónica. Bueno, después de toda esa cátedra que ha dado nuestra compañera Susi, es complejo para mí quizás esbozar todo este tema o ampliarlo mucho más. Sin embargo, uno tiene que analizar muchas veces los por qué y quiénes se benefician de estas situaciones. Es decir, es verdad que hemos avanzado mucho, porque no podemos negar que de donde venimos las mujeres, gracias a heroínas como, por supuesto, las hermanas Mirabal, estamos en un sitial quizás más privilegiado que el que tuvieron muchísimas mujeres, pero de que tenemos muchos desafíos aún por delante, por supuesto que sí. Pero hay que ver
¿quiénes se benefician de que todavía este flagelo esté tan marcado entre nosotras? O sea, hay quizás todo un sistema detrás de que las mujeres no podamos avanzar. Y yo creo que cuando hay un problema, o a veces de manera particular, lo digo mucho en mis espacios, es hacer introspección. ¿Y a qué me refiero? Las mujeres tenemos que entender un poquito. A veces no es ni siquiera revictimizarnos, pero cuando una mujer entiende por qué a mí o por qué me está pasando, quizás tiene la oportunidad de hasta investigar. Y creo que la educación, como decía Susi, quizás, resulta que es la clave quizás de nosotros poder alcanzar, porque hay otras sociedades similares a las nuestras en cuanto quizás a recursos, a desarrollo, pero ¿por qué somos distintos? Hay un tema cultural. Y cuando ponemos a la mujer en el centro de toda esta vorágine de violencia, tenemos que entender que es quizás cambiar de pensamiento. Es difícil porque muchas veces se nos ha dicho que el valor que tenemos dentro de esa sociedad es precisamente dejarnos de ser empoderadas. Hoy en día hay todo un tema y hasta una campaña, ¿por qué no?, en contra de que tú digas que eres una mujer empoderada. Y me cuestionan mucho. Es más, te dicen, si te empoderas te vas a quedar soltera. Es casi una amenaza hoy en día. Y yo decía en un espacio, en una conversación que tenía, bueno, pero vamos a ver qué es lo que es empoderar. Empoderar ni siquiera no es ser independiente. Empoderar es precisamente darle poder a esa mujer. ¿Y cómo tú le das poder a una mujer? ¿Qué es lo que es el poder? Es con la educación, es con ella hacerla entender su valor que tiene dentro de su familia, dentro de la sociedad, dentro de lo que es el mundo. Entonces sí hay que enarbolar el empoderamiento de la mujer desde el enfoque de la educación, desde el enfoque de nosotras entender cuánto valemos, de quiénes somos, pero sobre todo de nosotras vernos unidas como mujeres que somos, de apoyarnos entre nosotras y de entender que cuando una mujer es violentada, que cuando una mujer es abusada, que cuando una mujer es asesinada, pues con ella también nosotras estamos siendo lastimadas y estamos también perdiendo parte de lo que nosotras somos como mujeres. Somos una sola. Y en la medida que vayamos entendiendo esto y sobre todo empoderarnos y crear esa conciencia, yo creo que seguiremos avanzando. No es que no lo hemos hecho, pero hay muchos desafíos para entender todo lo que se flagelo. Sí, eso es así. Y mira, también yo estaba conversando hace poco y le digo a una señora, porque me dice, ay, pero entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo quisiera poner un negocito. Yo digo, ¿cómo usted manejaba su hogar? Me dice, digo, usted era que manejaba todo. Usted era que sabía cuánto se gastaba, usted era la que iba al supermercado, venía, atendía todo. Pues piense así, usted va a poderlo hacer, porque usted manejaba su casa con 5 muchachos. ¿Tú me entiendes? Porque no es fácil. Y entonces, dar ese empoderamiento de que ella sepa, sí tú puedes, porque tú lo has hecho toda la vida. Lo has hecho toda la vida. Entonces, esto es importante. Y como nosotras, como conversaba también con la ministra, desde la diáspora, podemos nosotras ayudar. Mira, aquí pasa algo muy importante y es que hay becas que se le dan a estudiantes dominicanos para que vengan a estudiar acá. Nosotros aquí mismo tuvimos a un joven dominicano que tuvo un año, la misma Amelia Deschamps estuvo un año aquí, hizo su pasantía con nosotros. Entonces, son oportunidades que cuando regresan al país están aportando, no solamente lo que han aprendido, sino en el modo de vivir. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer más colaboraciones, decir que las personas se enteren, las jóvenes, las mujeres, cuáles son estas oportunidades para ellas seguir hacia adelante? Bueno, lo primero es apoyar y conocer, pues aprovecho para decir las redes sociales de nuestra Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Profesionales y Emprendedoras, AMMEPRO, que pueden encontrarlo en las redes sociales, precisamente en Instagram como AMMEPRO RD. Ahí pues nuestra asociación, que es una gran plataforma de lo que es el networking y por supuesto de orientar
a muchas mujeres que están iniciando con su negocio, también otras que están en el camino de la formalización, pero hay otras que ya tienen sus negocios y que precisamente están apostando a exportar a otros mercados. Y por supuesto, tenemos también mujeres que pertenecen a la diáspora dentro de la asociación nuestra. Entonces, tener autoconciencia de cuando tú aportas a un Producto Interno Bruto, también tú tienes poder de incidir, o que tienes un papel de poder influenciar en lo que son las políticas públicas. Eso es también el luchar contra lo que es cualquier sistema hasta de ser minoría o de ser violentada. Yo quiero meterme ahí para decir algo que tal vez pueda ser como medio fuerte lo que voy a decir, pero a mí me parece que con la cantidad de remesas que mandan los dominicanos y las dominicanas desde Estados Unidos a República Dominicana, deberían condicionar más, por una parte, las políticas públicas y por otra parte, a sus propias familias que apoyan. Porque yo, que vivo allá, algunas veces siento que la gente allá se acomoda tanto a que está recibiendo esas remesas que no hacen los esfuerzos suficientes para no necesitar de la remesa. Y entonces se acostumbra a vivir de ese apoyo que tiene desde aquí y no a establecer una estructura allá que con ese apoyo pueda luego no necesitar el apoyo. Y a mí me parece que ya es tiempo de que la diáspora comience a condicionar a la gente que apoya allá. Mira, yo te voy a apoyar, pero tú me vas a tener que presentar un título de tal cosa. Tú vas a tener que hacer tal proceso de vida. Tú vas a tener que hacer esto o lo otro, pero condicionar la ayuda a que también la gente se supere allá y condicionar al gobierno, porque si usted está aportando tanto al PIB nacional, usted tiene que tener derecho a decir: vamos a discutir la política pública conmigo. Vamos a ver qué es lo que usted está haciendo con la inversión de los fondos públicos en la República Dominicana. Porque yo tengo tanto derecho a hacerlo, porque aunque no esté viviendo aquí, estoy aportando mucho aquí y vivo pensando en mi país. Entonces tengo que tener derecho a condicionar cómo se implementen los fondos públicos. Y de verdad a mí me parecería que es muy interesante que si la diáspora dice: ok, de ahora en adelante yo voy a seguir mandando las remesas, porque no es que no la manden, voy a seguir mandando las remesas, pero la voy a condicionar, yo creo que pudiéramos construir otra realidad. Definitivamente, y déjame decirte, yo le doy de 10 a 15 años a las remesas, porque aquí mis hijas van a mandarle dinero allá. Es decir, la nueva generación que están haciendo aquí ya no tiene que mandarle allá. Es más, yo le puedo mandar a una amiga en una Navidad o algo, y muchas de nosotras, pero también el gobierno dominicano cuenta con esas remesas para no hacer las cosas que tienen que hacer por el país. Tú sabes, hay pueblecitos que viven de la remesa, como tú dices, que cuenten, tú me entiendes. Entonces, sí, se están haciendo muchas cosas. Nosotros tengo que decir, el presidente Abinader es el único presidente que está sentado con un grupo de activistas dominicanos en los Estados Unidos. El único que ha subido a Washington High a reunirse con los dominicanos. Y entonces eso es importante, a escucharnos, porque en realidad que habló 2 minutos y nos escuchó a un grupito que estábamos, un grupo bastante intenso de hombres y mujeres, diciéndole cómo podía ayudarnos a nosotros aquí, no ayudarnos, a recompensar todo eso que nosotros hacemos por el país, empezando poniendo orden en las oficinas que hay aquí, que se supone, mira, a mí hasta me relaja porque yo digo que la posición de diputado de ultramar hay que quitarla, porque ¿qué hace ese individuo? No hay una oficina donde, ¿tú sabes por qué? No hay un presupuesto para esa posición. Entonces nosotros estamos gastando 18 mil, 20 mil dólares al mes para que esa gente vayan y venga a República Dominicana y no dan ningún servicio. No dan ningún servicio. Hay que o revisar esa posición o quitarla. Eso es lo que yo sugiero. Bueno, a mí lo que me gustaría es que a diputados y diputadas de ultramar
ustedes como diáspora comiencen a exigirle que la legislación que hacen en el Congreso sea una legislación acorde al mundo actual. Y por ejemplo, tenemos una ley integral de violencia que no terminan de aprobar en el Congreso, que la propuso el presidente Abinader en el 2020, si mal no recuerdo, y todavía está en el Congreso dando vueltas. Bueno, porque esos diputados se conviertan y esas diputadas se conviertan en quienes propongan que la legislación se conozca y se apruebe. Tenemos una discusión casi eterna con el Código Penal. Pero necesitamos, y es verdad que necesitamos un nuevo Código Penal, pero necesitamos un Código Penal que responda a los derechos de las mujeres, no un Código Penal que supuestamente se actualice en los temas de delitos tecnológicos, pero que deje fuera la actualización en los temas de respeto a los derechos, de no discriminación, de la dignidad de la gente. Entonces, ustedes podrían exigirle a sus diputados y a sus diputadas de ultramar que le den respuestas con relación a cómo están legislando en el país y qué está pasando con el trabajo legislativo que están haciendo allá. Eso te lo dejo como tarea. Fantástico. Y lo hemos hecho, créeme, lo hemos hecho. Entonces, mire, en términos de las empresarias, ¿cómo se manejaría o cómo podríamos nosotros apoyar, no tanto para los cursos, para la educación, pero también para que muchas mujeres de acá que se van para allá con eso, no, yo me voy para la República Dominicana, voy a poner un negocito, y cosas que sepan dónde buscar apoyo también cuando llegan, que eso sería muy importante, porque uno cree que uno sabe cómo se maneja el país, pero cuando tú llegas a un banco y tienes que esperar 3 y 4 horas y tú ves que llega fulanito que lo conoce el dueño del banco, el jefe del banco, y te pasa por arriba y tú ahí sentada esperando, son muchas las cositas, pero sí, yo veo eso mucho fuera de la capital, que la gente se va a su pueblo y quiere ayudar, quiere poner un negocio, y a veces se disgusta. Yo tengo personas que se han regresado a los 6 meses para acá. Mira, por supuesto, porque llegan pensando una cosa y les resulta otra. Definitivamente que la información es esencial cuando vas a iniciar un negocio. Te voy a hablar un poquito de la experiencia. En estos días conocí una emprendedora. Ella tiene un negocio en su casa de hacer catering. Y yo le pregunto, oye, ¿ya tienes RNC? O sea, si está formalizada como empresa. Me dijo, no, me da miedo la DGI, que son los impuestos allá en República Dominicana. Y yo le decía, bueno, pero tú no tienes entonces un emprendimiento ni siquiera, tú no tienes un negocio, tú tienes una pasión. Porque la diferencia entre ese emprendimiento, esa empresa que tú tienes o crees que tienes, pues es la formalización. Y a través de la formalización tú vas adquiriendo otros conocimientos y te vas rodeando, por supuesto, de personas o profesionales que tienen que darte el apoyo. En República Dominicana tenemos diferentes cámaras de comercio que cada vez que una persona va a iniciar un emprendimiento y inicia con el nombre, que hay que registrarlo para que te dé ese derecho a que otra persona quizás no lo pueda utilizar, y ya después de ahí que te formalice con tu registro mercantil y creas esa personalidad jurídica que es tu negocio, que no eres tú, sino otra persona como tal jurídica, pues es gran parte de lo que ese dominicano o dominicana que ha llegado a la República Dominicana a emprender debe saber. Entonces, mi invitación es que se acerquen a las cámaras de comercio, por supuesto, para buscar esa información de cómo formalizar ese pequeño negocio para evitar precisamente caer en quiebra, como le pasa a muchos emprendedores que llegan a la República Dominicana. Eso es así. Y entonces, en términos de la educación, especialmente para nuestras niñas, la educación pública, ¿qué está pasando en República Dominicana? Porque en este gobierno ha habido como 3 cancilleres de educación. Ministros. Dos ministros de educación. Sí, bueno, mira, la República Dominicana yo creo que está avanzando en la educación primaria y básica,
pero creo que también tiene grandes deudas pendientes. Por ejemplo, que nosotros no tengamos en el aula una adecuada educación en derechos sexuales y derechos reproductivos, en salud sexual y salud reproductiva, que significa entonces que tenemos una de las más altas tasas de embarazo en adolescentes, que te hablan a ti de abuso, porque cuando tú ves niñas y adolescentes embarazadas y que están embarazadas de hombres muchísimo mayores, la misma ley lo define como abuso. Y que no tengan las herramientas para cuidarse y que no tengan la posibilidad de denunciar cuando son abusadas, te habla de que algo está fallando. Entonces tú te encuentras con gente que te dice, no, educación sexual en las escuelas no, porque eso estimula la iniciación temprana. Tú te mueres de la risa porque tú dices, la iniciación temprana está estimulada en el país de una manera total y radical. Tenemos una de las tasas más altas de la región en embarazo en adolescentes. Lo que hace la educación sexual integral es reducir los riesgos, y también los países desarrollados han evidenciado que retardan la iniciación porque tienen la información suficiente para saber lo que les conviene y lo que no les conviene. El que no haya esa educación lo que hace es que operan desde tener toda la información de las redes sociales, que es información, no educación. Exacto. En consecuencia, No, y esos en resultados. América Latina y el Caribe tenemos también modelos. Cuba es el modelo. En Cuba ya no existe eso de que la adolescente sale embarazada, pero es que desde los 4 años está cogiendo educación en esta escuela para evitar eso, porque ellos no se pueden dar el lujo también de tener un desastre, ¿verdad que sí? Entonces, Pero ningún país debería darse el lujo de tener claro, a exacto, niñas embarazándose exacto, y exacto. teniendo niñas teniendo niños. Exacto. Eso en ningún país debería Exacto, darse exacto. esa oportunidad. Exactamente, eso es así, eso es así. Bueno, déjeme decir, esta conversación ha sido muy grata, mucha información para nuestra gente aquí y allá. Para nosotros aquí en Manhattan Neighborhood Network y el Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas, nos ha encantado poder hacer esto en este día, porque en realidad lo que nos une a nosotros, lo de allá y lo de aquí, es siempre una unión que se va a quedar ahí para siempre, ¿verdad que sí? Que aunque ya tenemos una primera y segunda generación de dominicanas y dominicanos nacidos y criados aquí, y mucho, como te digo, aquí le estaba diciendo el otro día a mucha gente, bueno, lo que sucede es que aquí todo el mundo está casado o tiene un compañero o compañera de otra nacionalidad, entonces no se sabe para dónde es que vamos. Pero vive en la dominicanidad. Si hay Sí. algo que se vive en los dominicanos y las dominicanas ausentes, es que persisten en la dominicanidad. Eso es así. Muchísimas gracias. Como siempre, aquí estamos a sus órdenes y vamos a seguir en este diálogo y apoyándonos la de allá y la de aquí. Eso es importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.